Evangelio según San Juan. Dijo Jesús: Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es condenado. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Hola amigos y amigas, celebramos hoy esta solemnidad de la Santísima Trinidad. Es una importante ocasión para pensar a Dios. Nosotros estamos enfermos de la herejía del antropomorfismo a la hora de pensar a Dios. ¿Qué quiere decir el antropomorfismo? Significa que le damos a Dios características humanas. Si por ejemplo pensamos en el hecho de la creación, pareciera que Dios hubiera estado aburrido en el cielo, haciendo no sé qué cosa, y en un momento determinado dijo, bueno, hagamos algo, hagamos la creación, y entonces creó el universo. Obviamente este modo de entender a Dios no es absolutamente para nada razonable. Luego pensamos a Dios como persona. Ahora, si persona significa ser un individuo, entonces no podemos pensar que Dios sea persona desde ese punto de vista. Nosotros decimos Dios piensa, Dios se emociona, Dios se enoja, Dios es inteligente, Dios decide. ¿Cuál es el peligro entonces? El peligro es pensar un Dios como una proyección humana. Y entonces nosotros somos malos, Dios es infinitamente bueno, nosotros somos injustos, Él es infinitamente justo, nosotros somos impotentes, Él es todopoderoso. En realidad, Dios no está fuera de la creación. Dios no está en el cielo. Lo hemos imaginado como un abuelo de barba sentado en un trono. Es una proyección humana de Dios. Cuando nosotros hablamos de Dios y hablamos del Dios creador, la idea de Dios creador está tomada del hombre que crea. Pero cuando el hombre crea, el creador se diferencia de la cosa creada. Creo que deberemos decir que no existe un Dios creador externo. Y cuando nosotros vemos la belleza de la creación y decimos Dios lo hizo, Dios hizo todo para mí, la belleza de las flores, la belleza de un atardecer, y decimos, bueno, Dios hizo todo para mí, lo puso todo a mi disposición, y sigue siendo Dios alguien apartado de la creación. Por lo tanto, crear no significa dar origen a algo. Crear significa alimentar continuamente de un ser su existencia. Ser creado significa depender totalmente en la propia existencia y en el propio obrar. Por lo tanto, creo que es conveniente empezar a pensar que crear no significa dar origen, sino sostener aquello que existe. Por lo tanto, Dios como energía mueve desde adentro lo que existe. Alguien dijo, Dios no hace las cosas, pero hace que las cosas se hagan. Entonces, la creación, desde el Big Bang en adelante, la creación y el creador coinciden. A través de la creación, Dios no me dice, mira lo que te hice, sino que me dice, aquí estoy. Es una autopresentación. Nosotros vemos el mar y vemos las olas, el mar y las olas. ¿Qué son las olas sino expresión del mar?
El mar se dice a través de las olas. Vemos la danza, pero vemos al que danza. El que danza expresa la danza. Así el hombre expresa a Dios. Claro, esto puede llevarnos a pensar, entonces estamos frente a un panteísmo en el cual todas las cosas son Dios. No se trata de un panteísmo, se trata de un panenteísmo. ¿Qué significa panenteísmo? Dios está dentro de todas las cosas. El Creador no se agota en la creación. La creación es una de las modalidades de la revelación de Dios. Entonces Dios mueve las cosas desde dentro y las conduce hacia una plenitud. Dios es esta fuerza que sustenta el cosmos. Dios es la profundidad de cada cosa, es el amor de cada cosa. No es que está sobre cada cosa. La perfección de las criaturas está en el fin, no en el principio. Y si nos preguntamos, ¿y al principio qué? Y según la ciencia, existía solo un aglomerado de energía, y Dios era energía. Por lo tanto, esta manera de ver a Dios nos saca de la mente la idea de un Dios mágico, que con una varita mágica pone en existencia todas las cosas. Vamos al Evangelio de hoy. El Evangelio nos presenta un diálogo de Jesús con Nicodemo. Nicodemo es un personaje que representa a los fariseos, un hombre religioso que piensa unirse a la divinidad a través del hecho de hacer algunas cosas para esa divinidad. El fariseo piensa que con los sacrificios uno puede acercarse a la divinidad, conquistar la divinidad. Nicodemo era un hombre justo, dice el Evangelio. Justo no hace referencia a una justicia moral. Justo, como lo dice también de José, el esposo de María, justo es el que observa las prescripciones, la ley, las reglas. Nicodemo va a ver a Jesús de noche. Es un hombre nocturno, es un hombre oscuro. ¿Por qué? Porque es un hombre ligado a la ley. Está en la noche de la ley. No ha nacido a la luz. Todavía está inmerso en la noche de la religión que piensa que se puede salvar a través de normas, de preceptos. Pero Jesús le hace ver de a poco que no basta con ser un hombre religioso para ser salvado. No es la religión lo que salva. Por eso Jesús invita a Nicodemo a renacer de lo alto, lo invita a hacer el paso de la religión a la fe. En la religión se pretende conquistar la divinidad a través de los sacrificios. En la fe se acoge un amor gratuito, un amor inmerecido. El versículo precedente, en este diálogo de Jesús con Nicodemo, Jesús le va a decir a Nicodemo, de la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en él tengan vida eterna. Jesús levantado en alto en la cruz no es porque Dios lo ha querido. Y si no es esto, entonces, ¿qué es? Y la cruz no es otra cosa que la consecuencia lógica necesaria del amor. Y el texto dice, quien cree en Él tiene la vida eterna. Creer en Él no es un acto intelectual. No se trata de recitar el credo, saberse el credo de memoria. Con saber la fórmula del agua, H2O, no nos sacamos la sed. Creer significa jugarse la vida en la modalidad del amor como Jesús. Tiene vida eterna, dice el texto. Vida eterna no significa la vida después de la muerte, no quiere decir irse al paraíso. Vida eterna significa una vida cualitativamente tan grande y tan bella que es capaz de vencer la muerte. Es una vida realizada, una vida feliz aquí y ahora. Jesús le va a decir a Nicodemo que el único modo para poder vivir en plenitud es amar. Y el texto dice, Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él.
¿Qué es la salvación? La salvación no es un acto externo de Dios. Jesús me salva en el sentido de que me ha mostrado que con una vida jugada en el amor, entonces mi vida se realiza plenamente, siendo plenamente hombre, mujer, feliz. La salvación no se da como un golpe mágico desde afuera. Salvación significa llevar hasta las últimas consecuencias la propia humanidad. Es hacer florecer en nosotros lo que está. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo, tanto amó. El amor de Dios se expande de modo, diríamos, incontenible, llenando el mundo entero. Uno de los artículos más sólidos de la fe judía era el concepto de Dios como juez de toda conducta humana. El Mesías era esperado no como quien ayudaría a vencer el pecado, sino como el ejecutor de la justicia divina. Esta convicción se desprende también en algunos textos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Bautista encontramos esto. Juan el Bautista anuncia un inminente juicio del que nadie se puede librar. En el Evangelio de Juan, sin embargo, ni el Padre ni Jesús aparecen como jueces que condenan, sino solamente como salvadores del hombre. Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Sin embargo, el que cree en mí no es juzgado, el que no cree ya está juzgado, ya está condenado. Tenemos que tener cuidado con esta expresión. El juicio no viene pronunciado por Dios al final de los tiempos, sino que es pronunciado aquí y ahora. Es el hombre el que, fiándose de Cristo y de su palabra, acoge la vida. Rechazando esa propuesta, entonces decreta, contrariamente, su propia perdición. Por lo tanto, no se afirma que al final Dios rechazará para siempre el que se ha equivocado, al que ha seguido otros criterios, otros juicios. Dios no rechaza a nadie. Lo dice la primera Timoteo, que Dios quiere que todos los hombres se salven. Entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. La vida eterna, entonces, es la vida del eterno. No solo una vida interminable que durará en el tiempo. No se refiere a la cantidad, sino a la cualidad. Una vida cualitativamente nueva, diversa. ¿Y cómo se alimenta esta vida del eterno, esta vida eterna? La vida eterna se alimenta solo con el amor incondicional, como es el amor de Dios. Por eso el amor incondicional revela la identidad de Dios. En la primera carta de Juan, capítulo 4, se dice que Dios es amor. La expresión hijo en el lenguaje semita no significa tanto engendrado por alguien, sino semejante a alguien. Cuando nosotros vivimos el amor gratuito e incondicional, es entonces cuando somos un fiel reflejo de Dios, reproduciendo en nosotros la imagen de Dios. Por lo tanto, no podremos conformarnos solo con el bautismo sacramental para decir que ya somos hijos de Dios. Es necesario reproducir en nuestra vida el amor de Dios, siendo nosotros entonces un sacramento, un signo visible de su amor. Hasta la próxima.